capítulo 24. Este es un versículo muy conocido por usted y lo hemos declarado muchas veces. Versículo 15, la última parte, no sé si es B o C, bueno, la última parte de ese versículo, Josué 24:15 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a decirlo todos juntos a la voz de tres. 1, 2, 3. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a decirlo todos. Escuché apenas como 6 o 5. Todos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén y amén. Amén, amén. Esas fueron las palabras de un hombre de la antigüedad, un hombre de Dios llamado Josué. Esta afirmación hace parte de las palabras que Josué habló en tiempo en que estaba cercano ya a morir. Y él declaró esas palabras a su casa. Esta afirmación suele estar impresa muchas veces en placas con las que se adornan los hogares cristianos. Creo que yo tengo uno de esos en casa. Y normalmente esa es una de las frases que en los hogares cristianos a veces se colocan como una placa, un cuadro, y se colocan en los hogares. Y es una afirmación del compromiso de la familia de servir al Señor. Esa lealtad familiar no es una aplicación incorrecta al texto. Quizás si nosotros en este día o en estos tiempos hemos tomado esa placa y la hemos puesto en nuestro hogar como para mirarlo y tenerlo presente. Hermano, la lealtad familiar no es una aplicación incorrecta que nosotros le hacemos basándonos en ese texto, o tomar ese texto como para pensar en la lealtad que debemos nosotros como familia a Dios. No es incorrecto hacerlo, ¿verdad? Como quizá a veces podemos darnos cuenta de que hay textos que se aplican incorrectamente a determinadas situaciones. Pero este texto de alguna manera aplica en los tiempos que vivimos nosotros como familia, como para tenerlo en cuenta, hermano, como algo que nos pretende, algo que nos incluye, algo que nos exhorta en este tiempo. Y fíjese que fueron las palabras que salieron de la boca de un hombre de Dios hacia toda una nación, un pueblo, Israel. Ahora bien, este texto viene realmente, hermano, con algunas connotaciones ligeramente diferentes a través de las épocas. Ha traído unas connotaciones ligeramente diferentes, digámoslo de esa manera, a través de muchas épocas. Y principalmente pudiéramos decir, quizá partiendo de la época en que un hombre de Dios como Josué las pronunció de su propia boca. Ahora bien, yo quiero recordarles algunas connotaciones o sentidos asociados o expresivos que nos deja ver la Biblia con respecto a esta declaración que Josué hizo al pueblo en ese tiempo. Quiero que miremos a través de unos puntos que he separado aquí, que quiero compartirle hoy a ustedes, las connotaciones o los sentidos asociados o lo que expresan ellos
eh, a través de la historia, digámoslo de esa manera. Historia que el mismo Josué, hasta el tiempo que lo dijo, ya había vivido, porque cuando Josué dice esto, ya Josué había dejado una historia atrás que él había vivido. Y detrás de él había otra historia de sus antepasados. Usted sabe que los hombres de Dios en aquel tiempo, si bien no tuvieran como tal la Biblia como nosotros la tenemos, ellos hablaban y enseñaban las palabras de Dios de manera oral, y algunas veces estaban escritas. Quizá cuando se hablaba de patriarcas, los patriarcas tenían como una especie de báculo, una vara, y en esa vara ellos escribían muchas cosas interesantes que tenían que ver con descendencias y bendiciones de parte de Dios. Ok, entonces, un primer punto que yo quiero que vayamos teniendo en cuenta, y que aunque usted no lo crea, son cosas que van adheridas a las palabras que Josué declaró en ese tiempo, y que para nosotros hoy también, hermano, nos adhieren. Amén. O sea, como le decía ahora, tienen un sentido que nos asocia a nosotros también hoy, porque somos, al fin y al cabo, hombres y mujeres de Dios, al igual que este hombre Josué, que proclamó esas palabras a una nación, o que declaró estas palabras, o que pronunció estas palabras a toda una nación. Número uno, algo que nosotros debemos de tener en cuenta en primera instancia es que Dios hizo un pacto con Israel en el Sinaí. Cuando Josué declara esas palabras, ya había ocurrido esto, y Josué caminaba en ese pacto. Por eso es necesario que yo le haga a usted memoria en este momento de este primer punto, como un sentido, como una connotación, un sentido asociado o expresivo que nos trae a nosotros a colación, hermano, más entendimiento acerca de las palabras de Josué. Número uno, Dios hizo un pacto con Israel en el Sinaí. Josué tenía claro eso, y Josué era un hombre de pacto. Pacto porque Dios lo había hecho entrar a su pacto, no porque Josué había hecho pacto con Dios, sino porque Dios había hecho un pacto con la nación de Israel, y Josué era Israel, ¿o no? Josué era israelita. Entonces Dios había hecho un pacto con Josué, como lo hizo con cada persona del pueblo de Israel, cada personita. Y el pueblo de Israel era inmenso. Amén. Así como hoy en día Dios ha hecho un pacto con usted y conmigo por medio de la sangre de Cristo. Cristo dijo: esta es la sangre de mi pacto. Él se acercó a nosotros, Cristo nos buscó. La Biblia dice que Cristo vino, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros no lo buscamos, Él nos vino a buscar. E hizo pacto con nosotros a través de su sangre para limpiarnos, y nos dijo, como le dijo a Caín ese día: arrepiéntete. Amén. Dios expuso, yo voy a leer, porque voy a tratar de terminar temprano, porque quiero que oremos como familia. Amén. Entonces voy a leer. Tengo casi que las palabras que iba a decir aquí escritas. Dios expuso lo que requería, y el pueblo dijo que lo haría. Eso pasó en el pacto. Amén. Esta clase de pactos en aquel tiempo era común entre vasallos y los soberanos de esa época, porque habían vasallos o esclavos, y había gente que eran llamados soberanos, o eran los señores, como hasta poco tiempo atrás de nuestra historia cercana nosotros hemos escuchado de los amos y de los esclavos. Bueno, en este tiempo algo similar ocurría. Así que esa clase de pacto era común en aquellos tiempos entre un vasallo y un soberano, o un soberano y sus vasallos. Por supuesto, y como todos sabemos, hermano, la generación de Moisés fracasó rotundamente. Y cuando digo la generación de Moisés, me estoy refiriendo a Israel, porque recuerde que Moisés era el que Dios usó en aquel tiempo
¿verdad? Para liberar al pueblo de Israel, y fue a Moisés al que llamó y le entregó las tablas de esa ley, el pacto. Fue a través de Moisés. Así que, por supuesto, como usted y yo ya sabemos, la generación de Moisés, el pueblo de Israel en aquel tiempo, fracasó rotundamente frente a ese pacto. Usted y yo sabemos lo que dice Éxodo 32:19, donde dice que ellos hicieron un becerro de oro al poco tiempo de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron como alrededor de 400 años aproximadamente. Así que ellos hicieron un becerro de oro al poco tiempo, hermanos, de haber visto la liberación que Dios les había hecho, la libertad que Dios les había hecho. Y que en otras palabras, la liberación que Dios hace del pueblo de Israel sacándolos de Egipto es una figura, una sombra de lo que Dios ha hecho con nosotros, sacándonos del Egipto, del mundo, a la libertad de Él, para que le alabemos y le adoremos y le sirvamos. Luego de que ellos hicieron ese becerro, ellos se negaron a entrar en la tierra prometida. Dios les llevó a las cercanías de la tierra. Y usted recuerda que fueron enviados espías, ¿recuerdan? Los espías a mirar la tierra, y ellos se negaron a entrar. Dijeron, no, esa es tierra que come a los gigantes, exactamente. Somos como langostas al lado de ellos, y ellos se negaron a eso, hermano. Y los que llegaron allí, ahí estaban, creo que estaba Josué y Caleb, y ellos no, ellos llevaron una palabra de aliento diferente a la de los otros espías, pero los otros, hermano, contaminaron a todo el pueblo, trajeron terror, y el pueblo, hermano, no quiso entrar. De modo que al no confiar en que Dios los protegería y que Dios honraría la parte de su pacto, ellos tuvieron como consecuencia de su mala conducta el hecho de que murieran en el desierto. De eso habla Números capítulo 13, del versículo 30 al 33. Si usted está escribiendo, puede hacerlo y luego lo verifica. Números 13, del 30 al 33, habla de las consecuencias de la mala conducta de esa generación por causa de que hicieron un becerro. Ellos compararon a Dios con ese becerro, o hicieron de ese becerro su propio Dios. Ellos se rebelaron, no confiaron en Dios, les faltó fe, confianza en que Dios los protegería, aunque allí habían gigantes. Fíjese que Caleb y Josué tomaron confianza en Dios. Números capítulo 14, del 26 al 31, también es otro texto que usted puede, hermano, mirar acerca de lo que le estoy diciendo. Números 14, del 26 al 31. Número 2, punto número 2, que tiene que ver también con una connotación o un sentido asociado, expresivo, que nos deja ver también parte de lo que Josué estaba refiriendo al pueblo cuando dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. El punto número 2 dice, Moisés exhorta a una nueva generación de Israel a tomar una decisión entre dos caminos. Entonces, fíjense que estoy viniendo como en un orden. Primero, Dios hizo un pacto con Israel. Ellos lo invalidan, ellos se hacen su propio Dios, un becerro. Y usted conoce la historia, no quiero entrarme a eso. Ellos se rebeldizan, no confían en Dios, de alguna manera lo hacen mentiroso, lo hacen un Dios no confiable, ¿verdad? Se llenan de miedo. Dios les había dicho que ellos iban a estar bien, que eran su pueblo y que Él pelearía por ellos, pero ellos no aceptaron eso, no confiaron en su palabra y se rebeldizaron y no cumplieron la parte de su pacto de obedecer al Señor, sabiendo que Dios les llevaría a puerto seguro. Entonces mueren en el desierto, pero queda una nueva generación. Usted recuerda que en el desierto quedaron 40 años y ahí nacieron muchos hijos. Se convirtió en la nueva generación. Y entonces Moisés que llega hasta esos tiempos cercanos a entrar de nuevo, exhorta a esta nueva generación de Israel a tomar una decisión entre dos caminos, inclusive a la nueva generación. El libro de Deuteronomio es el recuento que hace Moisés de la historia de Israel, y es donde nosotros podemos ver
a ciencia cierta prácticamente lo que tiene que ver con esa nueva generación de Israel. Así que este libro de Deuteronomio es el recuento que hace Moisés de la historia de Israel y un resumen de la ley para una nueva generación. Moisés vuelve a recordar toda la ley porque hay una nueva generación, entonces él lo hace, él vuelve a traer de nuevo la ley. No que hubiese una ley diferente, sino que hace memoria a esa nueva generación de esa ley, de ese pacto que él había recibido anteriormente, y por causa de la cual los padres de ellos, muchos habían quedado tendidos en el desierto. Así que él trae un resumen de la ley para una nueva generación, la mayoría de la cual no había estado presente en el éxodo de Egipto, en la entrega de la ley en el Sinaí, ni en el rechazo. Tampoco estuvieron, esa nueva generación tampoco estuvo en ese tiempo de ese rechazo para entrar en la tierra prometida. No había nacido esta nueva generación todavía. De modo que Moisés pide a Israel que siga al Señor, hablando de esta nueva generación, pide a esta nueva generación que siga al Señor. Y en Deuteronomio 30, versículo 15, dice Moisés: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esas fueron las palabras habladas de Moisés. Si usted sigue el versículo 16, dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Entonces, esta es la exhortación que Moisés, guiado por Dios, lógicamente, Moisés era un vocero de Dios, y prácticamente es Dios a través de la boca de Moisés el que habla a esta nueva generación acerca de esto, y les dice que ellos pueden elegir entre la vida y el bien o la muerte y el mal. Ellos pueden elegir. Número 3, otra connotación. Josué exhorta a Israel con las mismas alternativas de decisión. Y entonces ya en este punto llegamos al tema que nos concierne prácticamente. Las palabras de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Este tercer punto entonces ya nos involucra específicamente al tema. Josué exhorta a Israel con la misma alternativa de decisión. Así que llegamos a nuestro texto de meditación, donde una vez más ahora es Josué el que presenta las mismas alternativas a Israel, una vez más para desafiar a Israel y confirmar la voluntad de ellos de servirle al Señor. Ya Moisés lo había hecho, ahora lo hace Josué. Al igual que Moisés, Josué les ofrece una opción: deben servir al Señor o servir a los dioses de las naciones circundantes. Eso es lo que hace Josué, al igual que Moisés lo hizo en la antigüedad. Ubíquese ahí en Josué, en el capítulo 24, y ubíquese en el versículo 14, y leamos los versículos 14 y 15. Josué 24, del versículo 14 al 15. Le ruego por favor que esté muy receptivo, hermano, y en oír atentamente lo que Dios trae hoy. Dice la escritura: ahora pues temed al Señor, y aquí está Josué hablando, y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. Fíjense usted el caudillo
el pastor de aquel tiempo, el hombre de Dios que había puesto al frente después de que Moisés muere, Josué, hace la misma aclaración a una nación, hermano, que yo creo que de alguna manera Israel aún tenía en su corazón mucho de su mundo anterior, de los dioses que adoraba, de los dioses que servía. Quizá pudiéramos decirlo, ellos estuvieron en Egipto y cuando entraron a Egipto, ellos traían de alguna manera parte de lo que Abraham mismo había profesado. Cuando Dios aparece a Abraham, que era Abraham, ciertamente, Abraham era un pagano y él adoraba los dioses de su padre, Taré. Porque se sabe, hermano, que cuando el hombre se separa de Dios por causa del pecado, queda a expensas de Satanás. Y Satanás, hermano, desde ese momento siempre ha querido convertirse en el Dios de los hombres. Y de hecho lo es. Y las muchas maneras en que lo ha llevado a hacer es precisamente haciendo lo contrario a lo que Satanás sabe que no agrada a Dios. Y por eso es que dentro de los mandatos de Dios el Señor le dice: no te hagas imágenes ni te hagas dioses distintos a mí. ¿Y quién llevó al hombre a hacer eso sino Satanás? A hacerse su propio Dios y aún llevarlo a hacer cosas contrarias, como el hecho de hacer imágenes y postrarse a ellas y adorarlas. Y en todo este sentido, el hombre lo que terminaba haciendo era adorando a Satanás, porque eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere ser el Dios. Desde el principio fue echado del cielo porque él quiso sacar a Dios de su trono y sentarse en él. Y desde entonces Satanás es su mismo pensamiento. Quiso hacerlo con Jesús: te ofrezco todos estos reinos si postrado me adoras. ¿Se da cuenta? Quería poner al mismo Dios a que le adorara. Así que, al parecer, hermano, todavía en el corazón del pueblo de Israel, a pesar de esos 40 años que habían pasado, sumado a esos 400 años que ellos habían estado en Egipto, ellos habían conocido muchos dioses en Egipto, muchos. Pero ahora se les estaba manifestando, o Josué les estaba recordando, de que entre todos los dioses que ellos habían adorado, hay uno solo, es el único Dios. Amén. Así que en este contexto Josué podía garantizar que mientras él estuviera vivo, mientras Josué estuviera vivo, Josué no permitiría la adoración de ninguna otra deidad por parte de nadie de su numerosa familia. Él no lo permitiría. Como el mismo Moisés tampoco lo permitió. Y usted sabe que cuando Moisés vio al pueblo adorando a ese becerro, él tiró las tablas de la ley en su ira, porque el mismo Moisés no aceptaría, hermano, de ninguna manera de que el pueblo adorara otra deidad que no fuera el Dios que se le había manifestado a Moisés. Amén. En esa zarza ardiente que le dijo: yo soy Jehová, el único, el que era, es y será, y no hay otro después de mí. ¿Se acuerda? Cuando le dijo: ¿cómo se llama usted? Dígame. Y él le dijo: dígale, yo soy el que soy, yo soy el único. Moisés tenía claro eso. Y Josué había aprendido muy claramente la fe de parte de Moisés. Ok, de modo que en ese contexto Josué podía garantizar que mientras él estuviera vivo, Josué no permitiría la adoración de ninguna otra deidad por parte de nadie de su numerosa familia. Número 2, en su calidad de anciano, hablando de Josué, anciano patriarca, podía dictar las acciones de su familia. Por favor, no se distraiga. En su calidad de anciano, Josué, patriarca, podía dictar las acciones de su familia. Obviamente no podía imponer sus sentimientos, deseos
y creencias más íntimos. Quiero que esté atento en todo lo que va a escuchar esta mañana. Él era la cabeza de su familia y era además el patriarca, cabeza de toda una nación, pero era la cabeza de una familia, porque tenía familia. Él, como anciano, podía dictar las acciones de su familia. Obviamente, no podía imponer, escuche esto que es importante, él no podía imponer sus sentimientos, sus deseos y creencias más íntimos en su alma. Cumplir el pacto tenía que ver en gran medida con las acciones externas y probablemente se centraba más en el exterior de lo que la mayoría de las familias cristianas desearían hoy en día. O sea, de las cosas externas. Un cristiano hoy en día se sabe comportar externamente, sus acciones son visibles, pero sabe que muchas de las acciones que muchos cristianos llevan a cabo a veces se convierten en simplemente apariencia, y ahí está el peligro. Por eso dice, obviamente Josué no podía imponer sus sentimientos, deseos y creencias más íntimos, o sea, al corazón de su casa. Él, cumpliendo con el pacto, tenía que ver en gran medida con las acciones externas, los mandamientos, llevar a cabo los mandamientos, las cosas externas, lo que podemos ver. Usted puede ver a una persona que quizás dice, es cristiana porque anda con Biblia, porque tiene el vestido largo, se pone saco, corbata, o si no se trata de vestido, pues por lo menos se viste recatadamente, pero tiene una Biblia, va a una iglesia y tiene acciones externas y usted mira, este parece cristiano. Y son reglas externas. La Biblia nos enseña acerca de reglas externas. La mujer sea recatada en cómo viste, ustedes hablen de alguna otra manera, compórtense como creyentes, vayan al culto. Y hay cosas externas que podemos manifestar, ¿verdad? Como mandamientos. A eso se refiere lo que dice aquí. El cumplir el pacto tenía que ver en gran medida con las acciones externas y probablemente se centraba más en el exterior de lo que la mayoría de las familias hoy, las familias cristianas, desearían hoy tener. Porque hoy muchos cristianos se basan quizá mucho en lo externo y hay apariencia de piedad, pero no piedad. No estoy diciendo que los cristianos debemos descuidar esas cosas externas, no, debemos de ser cuidadosos y comportarnos. Inclusive el vestido deja mucho que decir de un creyente, aunque usted no lo crea. Amén. Hablemos de manera puntual, de pronto la mujer con la que más se tiene problema con respecto al vestir. Una mujer creyente, cristiana, con pantalones pélvicos, mostrando la barriga, los senos a reventar. Perdóneme quizá la forma brusca en que hable, pero amado, así encontramos mujeres en supuestas iglesias cristianas con minifalda, con la licra esa que se licra la talla 16 y se meten en una 8. Y somos las siervas de Dios, las ministras de Dios, las pastoras de Dios. Entonces, el evangelio no se trata del vestirse, pero el vestirse tiene que ver con alguien que ha asumido el evangelio. Y Dios le enseñará todas las cosas, inclusive vestirse. Y esto no es religiosidad. Amén. Josué reconocía que únicamente se podía servir con sinceridad y verdad si se contaba con la libertad y el deseo de hacerlo, escuche, desde lo profundo del corazón. Algo que Josué tenía claro era eso. Y Josué servía a Dios desde allí, según las escrituras lo dictan con respecto al testimonio de él. O sea, Dios con respecto al testimonio de Josué. Josué reconocía que únicamente se podía servir con sinceridad y verdad si se contaba con la libertad, escuche, y el deseo, estoy hablando de lo interno, de hacerlo desde lo profundo del corazón.
Y es que Israel llegó a hacer muchas cosas externas relacionadas con el deseo de Dios o el mismo pacto de Dios. Israel llevaba a cabo ritos de todas las formas, llevaba los becerros, los sacrificios, ellos ofrecían sacrificios y ellos pensaban que todo eso estaba bien. Aunque estaban haciendo lo externo, que era lleve el becerro, ofrezca un sacrificio. Ellos hacían todas esas cosas y ellos pensaban que por eso estaba bien. Las cosas externas, ¿ves? ¿Comprende lo que le estoy diciendo, amado? Y ellos lo hacían. Ellos decían, nosotros llevamos el becerro y nosotros sacamos el diezmo de las cosechas. Todas esas cosas externas lo hacían y estaban cumpliendo con el pacto, con la ley. La ley comprendía alrededor de 613 mandamientos. Y ellos cumplían con muchas de esas cosas externas. Pero el asunto, hermano, va mucho más allá. Josué podía llegar hasta el punto, hermano, de intervenir con respecto a las cuestiones externas, como le decía yo ahora. Pero imponer su sentir, su deseo, su creencia más íntima, estoy hablando del alma de Josué, era de alguna manera muy difícil. Él podía cumplir o podía, hermano, llevar a cabo, hacer que su familia llevara a cabo muchas cosas externas, centradas en lo exterior, más de lo que la mayoría de las familias cristianas hoy desearían llevar a cabo. Punto número 4, que tiene que ver con otra connotación o que tiene relación o se asocia con nosotros hoy. Punto número 4, el Señor Jesucristo, que es mayor que Moisés y Josué, llama ahora a asegurarnos de tomar la puerta estrecha que lleva a la vida. Voy a volver a leerlo porque es bastante larga la frase. El Señor Jesucristo, que es mayor que Moisés y Josué, y hemos hablado de Moisés y Josué en los puntos atrás, llama ahora a asegurarnos de tomar la puerta estrecha que lleva a la vida. Y aquí ya nos entramos nosotros, la iglesia, porque Cristo ya vino y cumplió la voluntad del Padre a favor de nosotros, y Cristo ya ascendió a los cielos. Así que ahora estoy hablando directamente de usted y de mí. En Mateo capítulo 7, versículo 13, Mateo capítulo 7, versículo 13, dice la escritura, es una escritura que usted y yo hemos leído muy seguidamente acerca de esto. Jesús dijo: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, vida eterna, y son pocos los que la hallan. Ya son pocos los que verdaderamente aceptan el mensaje del evangelio y se convierten y se vuelven cristianos de verdad. De modo, hermano, que ahora es el Señor Jesucristo el que llama. Antes fue Moisés, luego Josué, ahora Jesús es el que llama y dice: entren por la puerta angosta. Entre por esa puerta angosta, porque la puerta que lleva a la perdición, contraria a esa puerta angosta, esa puerta es ancha y espaciosa, y por ahí entra mucha gente. O sea, se está hablando mucha gente que no acepta el evangelio, que no acepta el cristianismo, que no se quiere hacer cristiana, que no quiere tomar el regalo que Dios le está dando de salvarlo, porque es un regalo. No quiere. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero ustedes, dice el Señor, hablándole a aquellos seguidores de aquel tiempo, le dice: pero ustedes entren por la puerta angosta, porque angosta es la puerta y angosto el camino que va a llevar a la vida eterna,
Y dice Jesús, además de eso, y saben, son muy pocas las personas que entran por esa puerta. Muy pocas. Ahora bien, cuando un padre cristiano coloca en su casa un cuadro que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, está proclamando en gran medida lo mismo que hizo Josué. Aunque probablemente esté pensando más en su propio núcleo familiar, porque Josué le estaba hablando a toda una nación, pero ahí también estaba su núcleo familiar, ¿comprende? Por eso le digo, en ese tiempo, ante el llamado de Jesucristo, similar al de Moisés y Josué, un padre cristiano puede colocar estas palabras de Josué en un cuadro en su casa, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta proclama es algo que en lo que un padre de familia puede estar pensando de manera puntual, más en su propio núcleo familiar, en su familia inmediata, la que vive debajo de su techo. Como familias que profesamos la fe, debemos tener este mismo pensamiento. No solamente la cabeza, sino también la esposa y los hijos, como familias. Así bien, de este modo, usted y yo, iglesia, como padres cristianos, tenemos la responsabilidad de asegurarnos, ¿escuchó esa palabra? Asegurarnos de que lo que ocurre en el hogar honra a Dios y de excluir las actividades que no lo hacen, las acciones que no lo hacen, las conductas que no lo hacen. De eso debe asegurarse los padres cristianos. Y aquí estoy involucrando también a la mujer, a la esposa, con respecto a los hijos. Pero en sí esto es algo que involucra a todos, familias, padres e hijos. Sin embargo, los padres cristianos haríamos bien en recordar que solo podremos controlar a lo sumo las acciones y actividades externas que tienen lugar en el hogar, y con mucha menos autoridad de la que se le habría permitido a Josué como antiguo patriarca. O sea, nosotros podemos llegar como padres hacia nuestros hijos muy limitados, a lo sumo en las actividades externas. No me llegue tarde, vístase de una mejor manera, no se haga esos cortes todos malucos que parece que tuviera una escoba aquí así como los romanos, y esos cristianos que se tatúan el cuerpo, son cristianos ya, pero van y se ponen marcas y cosas. A lo sumo podemos llegar a eso y decirle, compórtate, vístete bien, da buen testimonio afuera. A lo sumo podemos llegar hasta ese punto, pero inclusive con menos autoridad que Josué, porque al menos en el tiempo de Josué, un hijo rebelde, hermano, como los que hoy en día, llegaba el punto en que la rebeldía era tan a lo sumo que lo sacaban y lo mataban a piedra. Hoy en día vaya usted, mate un hijo a piedra. Por eso le digo, a lo sumo podemos arreglar las cosas externas, porque hay hijos que no quieren someterse. Es un problema. Y están escuchando los hijos, ¿amén o no amén? ¿Sí están escuchando los hijos? A lo sumo los padres podemos controlar las acciones y actividades externas de los hijos, y las nuestras también, las de nosotros mismos. La esposa, si se está portando mal, o la esposa lo puede estar haciendo con su cabeza, que es el esposo y que se está portando mal. Pero hablemos aquí de padres específicamente. El padre, hoy en día quizá podemos hacerlo con mucho menos autoridad de la que se le habría permitido a Josué como antiguo patriarca, que era bien fregado en ese tiempo. Hermanos, esposos, esposas y sobre todo esposos, varones, somos como Josué en el sentido de que somos impotentes para controlar lo que los hijos sienten, creen
y desean. ¿Cuántas veces los hijos no se salen de nuestro control? Para ello será necesario comunicarles a esos hijos la fe con amor. Pero comunicarles la fe es hablarle claro el evangelio, no pañitos de agua tibia. El evangelio consiste en dos noticias. ¿Sabía usted? ¿Realmente? Una buena y una mala. Pero generalmente es bueno empezar por la mala para luego hablar con la buena. La mala le dice que está en pecado y se va al infierno. Y la buena le dice que Cristo pagó ese precio y si se arrepiente, se aparta y confía en Él plenamente, se va al cielo. El evangelio consiste quizá realmente o de manera más práctica en dos cosas. Porque a veces se predica: Cristo te ama, venga a la iglesia, Dios le va a ayudar, se le van a acabar los problemas, Dios es bueno, Cristo le ama. Eso es una buena noticia. La buena noticia no dice que Cristo nos ama o nos amó en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, y Cristo murió por nosotros y en eso mostró su amor. Pero cuando usted le dice a la persona luego que tiene que arrepentir porque está en pecado, que tiene que dejar de adulterar, fornicar y todas esas cosas, y que se va a ir al infierno, a la gente no le gusta. Entonces dice: chao, sí, yo sé que Cristo me ama, me quedo con esa buena noticia, pero la mala no la quiere. Así que a nuestros hijos nosotros tenemos que comunicarles la fe con amor. Y la fe, comunicarles la fe quiere decir que si no acepta el camino de Dios y el regalo que le está dando, escuche, regalo, se va para el infierno. Hijo, hija. En última instancia, hermano, una obra del Espíritu de Dios es lo que se necesita para cambiar sus corazones. Pero yo y mi casa serviremos al Señor es una promesa de hacer lo mejor posible para que todo lo que ocurra dentro del hogar honre a Dios. ¿Están escuchando los hijos y los padres? Es también, esa frase es también una oración para que los hijos de que allí crecen sigan la fe de sus padres. Porque a veces comúnmente son los padres los que siguen la fe y los hijos no. Comúnmente hay lucha con los hijos. En conclusión, voy a leer. En conclusión, estas son palabras mías. Todo esto que está escrito aquí, lógicamente aparte de las citas bíblicas, porque le voy a hablar Biblia. Amén. Pero estas son palabras mías. Le daré razones, quizá de alguna manera sistemáticas, a través de las palabras de Dios, que deberán hacerle entender a usted y a cualquier ser humano de asegurarse si ha entendido o si está sirviendo o no a aquel que solo le puede justificar y salvar. ¿Sí comprendió las palabras? ¿Entendió lo que le dije? Le daré razones sistemáticas, porque voy a leer versículos, a través de la palabra de Dios, que deberá hacer entender a cualquiera de ustedes y a cualquier ser humano que me escuche ahora, de asegurarse, si después de escuchar estas palabras, de asegurarse si ha entendido que verdaderamente está en la fe, o si sabe que realmente está sirviendo o no a Dios, que es el único que le puede justificar y le puede salvar. ¿Comprendió? ¿Sí? Espero que haya comprendido ustedes y todos los que estén escuchando. Así que voy a leerle Biblia. Y si usted lo nota, tienen un sentido sistemático o en un mensaje. Trate de hacerlo, hermano, de la manera posible, más entendida. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Partamos de ahí. Estoy comenzando desde el principio. Fíjese, el hombre pecó, todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, amén. Todos. Haga cuenta que usted y yo no somos cristianos y esto nos arropa ahora. Amén. Para que lo vaya entendiendo.
todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos. Y todos pecamos. El pecado separa al hombre de Dios. Y cuando todos los hombres pecan, necesitan alguien que los reconcilie con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 del 19 al 21. Dice entonces que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Hermano, cuando alguien le habla a usted del evangelio, o amigo mejor, cuando alguien le habla a usted del evangelio, y quizá pudiera hablarle en ese momento a alguien que puede estar aquí o en cualquier otro lugar que me esté escuchando y crea que es cristiano y no lo es, porque sabe, hay gente que cree que es cristiana y no lo es. ¿Sabía usted eso? Hay mucha gente que cree que es cristiana. Allá afuera hay mucha gente que no lee la Biblia, ni viene a cultos y no ora. Su vida cotidiana no es como la de nosotros como cristianos. Y ellos dicen que son cristianos, pero no lo son. Yo antes de ser evangélico cristiano, yo decía que yo era cristiano, pero no lo era. Así que cuando alguien le hable a usted del evangelio de Cristo, de lo que comúnmente usted escucha quizá, y quizá lo llama fanatismo, entienda que a través de esa persona Dios está rogando. Por lo menos eso es lo que dice el texto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros: arrepiéntanse. Fíjense usted hasta donde llega el evangelio. Por eso, hermano, es que cuando llegue el juicio de Dios a este mundo, quizá de alguna manera Cristo le va a decir: yo te rogué a través de ese evangélico que te predicó y tú no quisiste arrepentirte, le cerraste la puerta, botaste el papel que te entregó con la información, porque los llamaste fanáticos, religiosos. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Por la condición que el hombre tiene, por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Proverbios 4, 23 dice: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Está viendo usted cómo estoy trayendo los textos? Primero le he dicho a usted: todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, el pecado nos separó. Luego le estoy diciendo a usted: Dios vino a reconciliarnos por medio de Cristo, y como rogando, reconcíliese con Dios. Y luego le estoy diciendo en Proverbios 23, 26 que Dios te dice: hijo mío, dame tu corazón, y ya no mires más en tus caminos, mira en los míos. Y en Proverbios 4, 23 le estoy diciendo a usted que Dios le dice a los seres humanos, a cualquiera que sea de los que estamos aquí, si bien no estamos en Cristo realmente, y los que están afuera, Dios le dice: mira, sobre toda cosa que guardes, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Pero primero note lo que le dijo: dame tu corazón. Ahora, en San Mateo capítulo 15, versículo 19, la escritura dice: porque es que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera. Y termino con este versículo, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. ¿Quién lo atesora? El mismo hombre. ¿Por qué? Porque tiene un corazón no arrepentido. Es pecador. Dios vino a reconciliarlo.
Dios le dice, dame tu corazón para yo arreglarlo. Porque es que si no me lo das, ten entendido que tu corazón está desviado. De tu corazón mana la vida. Y la vida que vives no es precisamente la vida mía, sino que tu vida es una vida llena de fornicaciones, de adulterios, de homicidios, de blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, si sigues así, lo que atesoras para ti mismo es ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ese cada uno es cada ser humano. Dice versículo 7, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra y inmortalidad. Entienda que esta frase no está diciendo que por buenas obras voy a ser salvo, por hacer simplemente bienes. No. Cuando dice perseverando en hacer bien, ese bien primero involucra el volverse a Dios en arrepentimiento genuino, apartarse del pecado y confiar en la cruz, en el sacrificio de Cristo. Ese bien involucra en primera instancia eso. Y así de esa manera buscan gloria, honra e inmortalidad. Versículo 8 dice, pero ira, contrariamente a eso, ira y enojo a los que son contenciosos y no quieren obedecer a la verdad, sino que siguen obedeciendo a la injusticia. O sea, quieren seguir pecando y viviendo su vida a la manera que quieren, pretendiéndole agradar a Dios de la manera como ellos quieren y no a la manera de Dios, que es a través de Cristo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo tuve problemas con mis hijos, graves. ¿Fui perfecto? No. Yo tuve que pedirle perdón a mis hijos, a mi esposa. Mis hijos pequeños, en ocasiones cuando la carne se me levantó, yo pequé contra ellos. Y yo tuve que pedirle perdón a mis hijos. Pero cuando mis hijos crecieron y fueron más conscientes, ellos cometieron muchos errores. Y fue difícil. Yo traté de hacer en cuanto pude a lo sumo con lo externo y de que las cosas se hicieran bien en casa. Pero trabajar en el corazón de ellos, difícil. Eso simplemente fue la tarea, o ha sido la tarea de orar, y que mi casa y yo serviremos a Jehová se convirtió en mi oración. Aparte de que les decía, busquen al Señor, muchachos. Ustedes están jóvenes, ustedes están viviendo una época difícil, 13 años aproximadamente que comenzó la época difícil con ellos. El mundo no les trae nada y no les permitimos muchas cosas. Entre esas, recuerdo hoy en día que un día mi hijo Juan Felipe creo que llegó con un corte todo punk o punk, y mi esposa le dijo, vaya y se me arregla ese pelo. Se hizo las gatas y por aquí todo calvo y aquí un pelo así todo largo y una cosa toda. Le dijo, vaya y se me arregla ese cabello. Y querían ponerse aretes. No es un problema. Y aquí está el mayor. Y él sabe las picardías que pudo haber hecho por allá afuera. El menor no es aquí, pero también. A lo sumo las partes externas traté, pero en el corazón de ellos no. ¿Qué quiero decir con esto? Hablo a los hijos y también a los padres. Yo como pastor no los voy a convertir a ustedes. Tengo el deber como Josué de hablarles la palabra. Y tengo el deber delante de Dios como Josué de yo mismo honrar a Dios y servirle a Él y llevar a mi casa a que le siga sirviendo. Tengo ese deber. Es el deber de nosotros hoy. Aún, ahí tengo un hijo soltero, el mayor ya se casó. Tengo un hijo soltero en casa. Y a él lo vivo amarrando en cuanto a lo externo. Y con la palabra le hablo a lo interno de su corazón. Pero él es el que decide en su interior. Si él comienza a permitir en su interior hacer desórdenes y cosas, como ya es mayor de edad, le digo, vete y párate
en la cabeza, pero afuera. Así se lo dije a mis hijos un día. Cuando usted tenga 18 años, le decía a ellos, cuando ustedes tengan 18 años, hacen lo que quieran, pero no aquí, afuera. Porque en mi casa y yo le serviremos a Jehová. No soy el hombre más perfecto y Josué tampoco lo fue. Tuve muchos errores. Tuve que ser exhortado por mi esposa, mi suegra misma, mis hijos. Pero a Dios le plació poner al hombre como cabeza. Y como cabeza debo ser humilde de reconocer mis errores. Pero tengo la responsabilidad de llevar a mi casa al temor de Dios. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Si usted tiene su familia,